Bueno, estamos con el señor Ricardo Salazar, presidente de la Cámara Internacional de Emprendedores. Muchas gracias, señor Salazar, por acompañarnos para hablar sobre estas nuevas ideas de negocio. Y es que hay que ser muy creativos en el Perú en este momento cuando la política no da mucha estabilidad. Pero el Perú es un país de gente emprendedora. ¿Cómo está? Bienvenido, señor Salazar. Buenas, ante Cuénteme. todo, muchas gracias por la oportunidad y de estar acá en este canal. Primero, ¿cómo siente usted el clima de negocios en este momento, en esta inestabilidad política, donde las reglas de juego no son claras, donde la predictibilidad, yo quiero invertir para el año 2019, pero no sé ni siquiera si va a haber presidente, si va a haber congreso, si va a haber normas, si la dirección, si la normatividad, los reglamentos de Sanipes, Digesa, Digemit funcionan, si no sé que las autoridades municipales van a venir, realmente es emprendedor o héroe. Mira, a ver, ante tu pregunta voy a reformular este concepto. En aulas de clases yo suelo enseñarle a los chicos que el nuevo concepto de competencia se llama sobrevivir. Entonces, por ahí ya sacas tú una línea que quien sobrevive más es porque es competente. En el Perú, no sé si de repente podemos tener el gusto de patentar la palabra emprendimiento, pero en el Perú el emprender significa tolerar y significa estar acostumbrado a estos altos y bajos de inestabilidad emocionalmente política que vive nuestra joven república. Entonces, a un emprendedor que le digas que las situaciones están así indiferentes, inestables, no le causan mucha extrañeza. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en el buen sentido, el emprendedor en el Perú nace de crisis. Entonces, para el emprendedor peruano, creo que también de otras latitudes, el emprendimiento nace justamente eso cuando se le viene las crisis. Y cuando se te viene la crisis, cuando se te viene la falta de empleo, cuando se te vienen las enfermedades, cuando se te viene la falta de dinero, sale el chip de la creatividad y es ahí donde nace el emprendedor, en base a estas necesidades. Ahora, tú pones un panorama, sí, cierto, es de preocupación, hasta cierto punto tétrico, pero de una manera el emprendedor ya está saliendo, ya está viendo la salida. Y dos, el emprendedor es casi poco o nada lo que el Estado le ayuda a ser emprendedor o a hacer negocio. Es decir, acuérdate que muchas de estas crisis externas o mundiales no nos han afectado mucho porque la mayoría de nuestra economía justamente está en base a esa economía del emprendimiento que a veces el PBI no recoge así nomás. Entonces, de una manera u otra, no te digo que no nos deja de preocupar, pero lamentablemente pues ya es una decisión más política. Claro, pero sí, y comparándonos, ¿no? Usted preside una Cámara Internacional de Emprendedores, comparándonos con los emprendedores simplemente de la Alianza del Pacífico, no voy a ir a otros países, de la Alianza del Pacífico. Tienes un país como Chile que se la juega por el emprendedor, tienes un país como Colombia que se la juega por el emprendedor, y somos los vecinos pobres pues del barrio, de la Alianza del Pacífico, ¿no? Con mucha... No se puede decir que no hay nada. Creo que el Ministerio de la Producción hace cosas interesantes. Creo que han creado un fondo para los emprendedores, para todo tipo de emprendimientos digitales y de otro tipo, pero nos falta y nos demoramos. O sea, como Estado, ¿no? Efectivamente, el emprendedor, al ser una persona aversa al riesgo, no necesita del Estado. No necesita ni siquiera un buen clima de negocios, solo identifica la oportunidad y toma la oportunidad, ¿no? Pero si tuviéramos un buen clima de negocios, si tuviéramos predictibilidad, UCI es un emprendimiento. UCI es un emprendimiento de una idea de generar noticias, de generar información, que empezamos digitales y que crece a otras plataformas de comunicación, pero es un emprendimiento con gente joven, con gente inteligente que está sacando las cosas adelante, pero sí pues, tampoco hay que jugar el partido, pero con el árbitro neutral por lo menos, no con el árbitro en contra, ¿no? Hablamos de mercados en China, hablamos de mercados en otros lugares que podemos integrarnos, pero si tenemos al árbitro en contra, también es un poquito más difícil.
Mira, tú has tocado un tema muy importante y eso se llama política a largo plazo, una política con realidad o con cara de necesidad nacional. Chile, Colombia, de repente Chile primero antes que Colombia ha entendido la necesidad de tener una política a largo plazo. Pero acá quien hace la política, lamentablemente no somos los emprendedores, no eres ni tú ni yo, lamentablemente son personas que de repente buscan el emprendimiento de otro tipo de manera y con otro tipo de resultados. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros como emprendedores o nosotros que somos somos el sustento de la economía en realidad, lo que debemos es plantearle una plataforma o plantearle una alternativa o darle el ultimátum. Y los ultimátumos justamente, si vamos a hablar un poquito del punto de vista político, son estos temas o estas fechas en donde tenemos que saber elegir. ¿A quién tenemos que elegir? Pues sencillamente eso es lo que tenemos que invocar al resto de las personas. En el caso nuestro, sí, nos gustaría tener un Estado responsable, un Estado que debiera, no es que busquemos el proteccionismo como Estado, pero si tú te vas a otras latitudes, te vas a Estados Unidos o te vas a los grandes dueños de la teoría capital de la derecha o de la democracia o del libre mercado, tú te pones a analizar y ellos son los que más protegen su propia industria, son los que más protegen el comercio propio de ellos. Entonces, ¿en dónde estamos? Terminamos siendo más papita que el Papa, pero bueno. ¿Qué es lo que hacemos como emprendedores o cuál es nuestra intención como Cámara? Es justamente juntarnos lo mejor que podamos escoger, analizar de las mejores experiencias de emprendimiento que has tenido y trasladarlas al resto de las personas para que puedan aprender en razón a ver el resultado. En administración se llama teoría empírica, es decir, ensayo y error. Te equivocas, corriges. Estás bien, continúas. Entonces, esa teoría, basarla al campo. Y muchos de los emprendimientos, muchos de los grandes genios, de los grandes millonarios, y acá de repente podría ser yo una cuestión adversa, académicamente hablando, muchos de ellos nunca terminaron la universidad. Muchos de los más grandes empresarios, emprendedores, o no tienen estudios universitarios, o si lo tuvieron, lo dejaron y lo abandonaron y ahora son multimillonarios. ¿Eso qué significa? Significa que a veces vale más el estudio y el análisis de un mercado del cual de repente, como tú dices al comienzo, el emprendedor tiene más experiencia que un político o alguien de repente un funcionario que está pues, de una manera u otra en un escritorio tratando de planificar un supuesto futuro que hasta ahora no despega. Ahora, yo le cuento un tema de jóvenes, ¿no? Y que nos lo creen aquí en redes. Mucha gente creyó que PPK era esta alternativa al ser un hombre economista, un economista de éxito, con una visión del mundo, empresario. Y precisamente por eso ahí los jóvenes creyeron. Y dijeron, esta es la alternativa, esta es la solución. Acá empezamos a cambiar, este era el punto de quiebre del Perú hacia el primer mundo, ¿no? Esa era la esperanza. Yo no voté por PPK, por si acaso, yo siempre voto por Alan. Pero esa es la esperanza que tuvieron los jóvenes y que lamentablemente siguen buscando esas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, vamos al primer punto, financiamiento. ¿Cómo está el tema del financiamiento para los emprendedores en este momento en el Perú? No, casi nulo, es poco. Y ejemplo, acabamos de ver que se ha hecho una gran inversión con este video de Carlos Vives, ni ha pasado 24 horas y le han sacado la Michi, ponerse otra cosa en cámara. Pero antes de seguir con tu pregunta, lamentablemente quiero hacer una aclaración porque has tocado un tema neurálgico, no sé si de repente me has googleado. Pero yo soy el secretario de Economía de PPK. Acá lo han puesto a una persona que... Entonces quiero hacer la aclaración. Justo fue uno de los primeros que en una reunión de CEN mandé muy lejos, por no decir la palabra que no se puede repetir, en una reunión de CEN con muchos de los presentes, con muchos de los congresistas presentes, con Salvador, que es mi amigo, con Gilbert, que lamentablemente, bueno, ya no es amigo. No lo quiero decir yo, lo que lo diga el resto de la gente, sí, seamos demócratas, que lo diga el resto. Janet, y bueno, mencionaron un montón, Alberto, Oliva, que estuvieron ahí. Y justamente una de mis grandes indiferencias ante esto, yo soy un apasionado político. Hasta el año 2010 fui aprista, fui regido por una municipalidad como aprista. Por una cuestión de a quien tú le gustas votar mucho, bueno, nos retiramos un buen grupo de muchos apristas. Y bueno, en mi mundo es más académico. Me retiro y me vuelven a insistir. Me encuentro con un grupo de muchachos ahí dentro de Pedro Pablo, Pepe Causas, y muchos habían sido alumnos de la universidad donde yo dicto clase.
Bueno, me enamoró, me hizo recordar la época de los 80, muy bien. Pero resulta que conversar económicamente con el señor Pedro Pablo es un mundo. Claro, es decir, claro. es un curso súper intensivo de una súper maestría y en una hora el hombre tiene una visión así, panorámica, sí, no le se lo quito. Pero justamente es eso lo que nos llamó la atención a muchos. Si tú tienes una visión panorámica, tú puedes ver 180 y hasta 360, es decir, puedes ver hasta detrás tuyo, económicamente hablando, qué pasó. Así es. Y pasó que acá justamente los amigos, ¿no? Y se te ha ido de la mesa uno de ellos, a la cual yo le dije, de los pocos buenos, tú. No, dejaste un montón, ¿no? Por no mencionar ya nombres ni apellidos, y hubo algunos que regresaron al partido y entraron, lamentablemente por amiguismo. Y ese ha sido el error del ciudadano Pedro Pablo Kuczynski. El darle mucho poder a gente que han estado en ciertos otros círculos, es decir, han estado en el círculo de Toledo, han estado en el círculo de Fujimori, han estado en el círculo de Alan García. Entonces, conclusión, ¿qué clase de políticos o qué clase de funcionarios, qué clase de asesores son los que de una manera u otra no tienen una bandera? Y ni siquiera me puedes tú, porque tú me puedes responder, sí, pero de repente su bandera de lucha es la realidad nacional. Entonces, ¿dónde están esos planes de gobierno a larga data, esos planes de gobierno que suelen hacer los chilenos y otros gobiernos a 40, 50 años? Y gobierno que suba tiene que respetarlo porque es por necesidad nacional. Es decir, antepongo mi necesidad política partidaria, personalista y egoísta y egocéntrica a la nacional, a la que de repente nos va a beneficiar a todos nosotros en su conjunto. No, pues. Entonces acá es bien fácil decir, no nos enseñen a sumar que 1 más 1 es 2, para ya no caer en ciertos adjetivos. Eso es lo que pasó. Los jóvenes, lamentablemente, tenemos un problema. La generación millennial es una generación que se deja llevar mucho por las imágenes, ¿no? Vive muy acelerada su vida, y a diferencia de repente de la mía, no sé si de repente la tuya, porque no sé si cuánto estamos en edades, de una manera u otra nosotros nos han obligado a otro tipo de cultura, a otro tipo de auscultar a la gente, leyendo, informándonos, de repente a cocachos, pero esa es la mejor manera de repente de saber cómo no equivocarnos, y nos han enseñado a mirar los éxitos y los fracasos de otras personas. Y ahí justamente, para regresar ya al tema de emprendimiento, ese es uno de los secretos del emprendedor. El emprendedor mira el éxito y el fracaso de otras personas y de ellos aprende. Pero nosotros parece que no aprendemos en política. Por eso, a toda esta gente que estuvo con PPK, esta gente joven, que no se defrauden, que sigan ahí, que se mantengan sólidos. También hay que ser emprendedores en política, ¿no? Ya aprendieron, ya con los errores, ya los cachetearon, ¿no? Que no los vuelvan a engañar y que no deformen su carrera en este crecimiento político. Hay algunos jóvenes con viejas mañas pues que se quedan ahí, están ahí amarrando todo, pero hay otros que rompen, que son disruptivos, y eso es lo que hay que hacer en un mundo globalizado, en un mundo competitivo como el de hoy. Hay que ser disruptivos, hay que ser innovadores y hay que ser diferentes. Yo sí creo que hay una generación que se viene más preparada que la nuestra, con unas oportunidades diferentes a la nuestra, con un país mejor, en sus condiciones mejor que la nuestra. En nuestra época no había celulares, para pedir un teléfono había que esperar 5 años. Se pensaba que la información era poder. Había crisis, no podíamos acceder a nada, no podíamos competir, competíamos entre nosotros. Ahora tenemos para participar. La misión del Estado es a un 20-25% de excluidos, desnutridos, con anemia. Vamos a ver cómo y hay que presionar para que estén incluidos dentro de nuestra población. Pero creo que hay una serie de oportunidades. Entonces no hay que desesperarse por más que hayan titulares alarmantes y ese tipo de cosas, porque el Perú es mucho más grande que Keiko Fujimori, que Martín Vizcarra, que Alan García y todos los demás de la clase política, que también ya pasarán a sus cuarteles de invierno, aunque se resistan, porque el tiempo nadie lo puede vencer. ¿Cuáles son estos nuevos negocios, estas nuevas oportunidades de las cuales nos querías hablar, Ricardo? Justamente aprovechando de lo que tú dices, de que nosotros debemos aprender y aprender mucho de la experiencia, por lo tanto a esta generación defraudada se le dice no pierdan la batalla, no bajen la guardia. Nosotros justamente en virtud a muchas cosas desde el punto de vista de un emprendedor, desde el punto de vista de negocio,
es que estábamos convocando a nuestro primer lanzamiento este sábado. Este sábado nosotros estamos tratando de traer lo mejor de la expertise en temas de emprendimiento, en temas de cómo manejar una información o un negocio digital, y lo queremos hacer, y aprovecho la oportunidad para poder invitarlos este sábado a las 9 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en Petituar 421, a costado de Radio Nacional, y ahí pueden entrar sin costo alguno. Los muchachos de la cual tú te tratas de dirigir, se dirige este segmento, UC, sencillamente están invitados. Entonces, y ahí vamos a ver y vamos a analizar experiencias extranjeras versus las experiencias nuestras nacionales, que te digo una cosa que ya en la práctica hemos visto que nosotros estamos como para enseñar al mundo. Pero como bien dices, pero el problema es que nuestras experiencias son muy buenas, pero a veces nosotros somos los más reacios en querer aplicar nuestro propio expertise. Entonces, lo que queremos nosotros es justamente decirle, se puede hacer, y hay otras personas que lo han hecho, no solamente en el extranjero, peruanos, porque la casuística que a veces se le enseña mucho en las aulas de clase son extranjeras, pero la peruana es muy buena, es real, es consciente y la tienes a la mano. Entonces, justo lo que queremos es puedan participar para poder nosotros en el día, no solamente te lo diga uno, te lo diga otro, venga alguien de afuera, porque a veces tenemos esa especie de complejo, que si no nos lo dice alguien de afuera no lo creemos, ¿no? Si nos lo decimos nosotros, tú eres muy bueno y tú me dices yo soy muy bueno, no nos creemos. Tenemos ese escepticismo muy propio de la cultura peruana, que es otra de las cosas que tenemos que combatir. Bueno, ¿cuándo es el evento? Este sábado, hay que estar? 22 de septiembre, este sábado 22 de septiembre, a las 9 de la mañana en punto, comenzamos en el auditorio de la Facultad de Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que la cual nos está apoyando y nos está brindando sus puertas. Bueno, y nosotros también vamos a apoyar ese tipo de iniciativas. UCI nació digital y apoyamos todo tipo de emprendimiento. Te invito para que estés ahí. Porque el emprendimiento tampoco tiene edad, Ricardo. No es un tema de jóvenes. Hay jóvenes con malas mañas, hay jóvenes cansados, hay jóvenes viejos y hay jóvenes que son emprendedores, así tengan 80 años. Como tú has sido compañero, como jóvenes, como ahí en la Torre, que un día como hoy, 20 de septiembre de 1930, sacó adelante el Partido Aprista Peruano. Ahí te dejo mi tarjeta, Ricardo, para estar en comunicación. Bueno, vámonos un corte y regresamos con UCI Regional.